Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar con una clase más de didáctica, introducción a la didáctica. Eh, la clase de hoy, el objetivo de la clase de hoy es charlar sobre lo que dice acá la pizarra mágica, comunicación, esto que estoy diciendo es muy difícil, comunicación, pues yo lo estoy viendo en el espejo, y aprendizaje, ¿sí? Si nosotros hacemos un repaso, vamos a decir que vimos un poco la definición de didáctica de la mano de Souto, la definición un poco de enseñanza con Feldman. También estuvimos hurgando un poco acerca de la complejidad del objeto de estudio, que es la enseñanza, la tríada didáctica, la tétrada didáctica con el problema. Ahora vamos a ver qué pata le agregamos a la tríada. También hicimos un pequeño recorrido acerca de lo que es contenido conocimiento, o sea, nosotros no enseñamos conocimientos, los conocimientos los legitima la sociedad, lo que hacemos los profes es didactizar ese contenido, hacer que sea aprendible, por lo tanto enseñable. ¿Sí? Eso es lo que se llama transposición didáctica. Después también lo que planteamos es dónde está, dónde encontrar ese conocimiento. Y bueno, vimos que hay un documento público que es lo relativo a la selección, distribución, transmisión y evaluación de ese contenido, que es el currículum, como una síntesis cultural llena de tensiones. Y vimos un breve repaso por la historia del currículum en Argentina y nos quedamos también con esta idea de que no solamente los estudiantes, las estudiantes aprenden cosas declaradas por el currículum, sino que aprenden cosas por la puerta de atrás, por el currículum oculto. Son esas cosas no manifiestas que un poco la planteábamos con el ejemplo de Don Ramón y el Chavo, cuando Don Ramón toma la posta, que se va el profesor Girafales, y bueno, le quiere enseñar algo y bueno, lo que estaba en juego ustedes lo detectaron, o sea, es la idea de autoridad, o sea, cómo se ejerce la autoridad y la autoridad no pasa por tener el saber, sino que más que nada por la violencia. Bueno, vamos a seguir en estos tonos, en estos matices, hablando también del aprendizaje, pero en el plano de la comunicación humana. ¿Sí? Los animales prácticamente tienen un aprendizaje bastante acotado según su naturaleza. Pareciera ser que esto es un poco una idea de un filósofo francés, Henri Bergson, que dice que los seres humanos en la escala evolutiva, o sea, avanzamos y retrocedimos, ¿sí? Avanzamos como Homo sapiens, o sea, avanzamos como cualquier especie, pero retrocedimos como Homo sapiens. Entonces, ese retroceso implica que lo completemos con aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo aprendemos los seres humanos? Bueno, en la lógica de la comunicación humana, y esto un poco lo trae Shannon. Shannon nos habla de que básicamente vamos a hacer, imagínense que hay una línea, ¿no? Una línea, entonces, tipo mimo, hago una línea acá. Tenemos a alguien que emite un mensaje, una fuente de emisión de ese mensaje viaja, ¿no? Por un canal, ¿sí? Hay alguien que recibe ese mensaje que es el receptor del mensaje, ¿sí? Yo digo algo y el otro lo escucha, ¿sí? Impresionante, doy con la dinámica del mimo al palo. Entonces, yo pido, en el examen final le voy a pedir que ustedes me hagan estas muecas. Si no hacen estas muecas, créanme, no van a probar. Eh, entonces, yo hablo, el otro escucha, ¿sí? Pero en esta señal emitida, ¿sí? En este canal que va viajando el mensaje, mire cómo le hago la onda modulada estereofónica. Y el otro que recibe este mensaje, ¿sí? Que lo decodifica el mensaje, acá en el medio, ¿sí? Hablo, recibo, viaja el mensaje, acá en el medio hay una fuente de ruido. ¿Qué es la fuente de ruido? Aquello que de alguna manera tiene la capacidad de alterar, modificar, distorsionar el mensaje. ¿Sí? No sé, pensemos cuando vienen el tiempo de elecciones, que todos los partidos políticos pegan carteles, ¿sí? Acerca de quién va a ser el futuro, ¿sí? Político que nos gobierne. Entonces, llega un momento que hay tantos carteles, ¿sí? Y uno lo ve tan, de alguna manera, tan
tan invasivamente, ¿no? Que uno ya ni interpreta el mensaje, sino que uno ve una mancha borrosa. ¿Sí? Muchas veces como que no de, menos es más. ¿Sí? Muchas veces menos es más, en el sentido de que eso que yo digo no tiene tanto ruido, pero sí tiene fuerza para llegar. ¿Sí? No sé, piensen en las grandes ideas se comunican con pocas palabras, ¿sí? Con pocas palabras. No sé, yo tengo que definir al ser humano y puedo estar leyendo a ustedes así, el ser humano es un ser, bla, bla. O puedo decir, fíjense lo que dice Quasimodo. Dice una definición de ser humano, ¿sí? Estamos atravesados por un rayo de luz y enseguida anochece. Ya está. Ahí nos definió un poco lo que era el ser humano. Un poco la idea de Borges, ¿no? De la poesía. ¿Qué es poesía? Decir mucho con pocas palabras. Entonces pareciera ser que nosotros como profes también tenemos que pensar esto. O sea, tenemos que pensar propuestas, escenarios de aprendizaje que que con poco hagan mucho. ¿Sí? Que con poco hagan mucho, que sean significativos. Bueno, presentado un poco, de alguna manera, esto da para charlar mucho. La publicidad tiene un montón de este abordaje, ha desarrollado mucho. No sé, me acuerdo que yo estaba explicando educación sexual integral y esta idea que está un poco en Beatriz Paul Perciado, que es de que el único género que nosotros tenemos es nuestro nombre. ¿Sí? Que, que hablar de seres humanos, varones y mujeres, trans, cis, homo, gay, lo que sea, son etiquetas. ¿Sí? Que si nosotros nos queremos definir, mi modo de ser varón no va a ser el mismo modo del que está escuchando ahí, ni el modo de ser mujer de la persona que yo quiero va a ser, ni de ser trans, o sea, el género es tan personal que se podría decir solamente, se podría expresar algo con el nombre. Entonces yo estaba queriendo transmitirle a los pibes esto, ¿no? Y a las pibas. Entonces fíjense, una piba me dice, profe, como la propaganda de Mercado Libre, ropa sin género. Ahí está, ¿no? Eso es un poco, muchas veces decir mucho significa entorpecer y Mercado Libre con una propaganda de apenas 20 segundos ya internalizó, hizo que el otro internalizara el concepto. ¿Sí? Ahí fue eficaz la propaganda, ¿sí? Fue eficaz en cuanto a, de alguna manera, romper todas las estructuras que nosotros tenemos. Bueno, hay una propaganda de DAP, me parece también, que hay una piba con pelo rapado y un flaco con un pelo hermoso y juega permanentemente a romper el género ahí, o los estereotipos de género. Entonces, bueno, nosotros decíamos esto del mensaje, ¿sí? Que hay alguien que emite el mensaje, de alguna manera hay alguien que recibe el mensaje, ese mensaje viaja, pero acá está la fuente de ruido que puede distorsionar el mensaje. Lo que vamos a hacer ahora de alguna manera es tratar de pensar cómo el otro recibe el mensaje, ¿sí? Cómo es transmitido ese mensaje. Y bueno, los ejes 4 y 5 son un poco esto. Nosotros decíamos que el rol protagónico lo tiene el estudiante. La escuela no se hizo para profesores, sino que la escuela se hizo para estudiantes, para alumnos, para infantes. La escuela, como dice Hannah Arendt, tiene que ver con la natalidad, con recibir al que nace y contarle, como dice Mery, de qué la va este mundo, ¿no? De qué complejo, Bueno, no quiero poner más calificativo de este mundo. Entonces, ahí está, de alguna manera, la fuerza de nuestra acción, ¿sí? En recibir al que viene. Y el que viene, de alguna manera, quiere aprender, quiere conocer este mundo. Entonces, una de las preguntas es: ¿qué es aprendizaje? Bueno, uno podríamos decir internalización, otro podríamos decir asimilar conocimiento. Hay un montón de palabras para hablar de aprendizaje. Nosotros algo ya hablamos de esto, vamos a tirar esta definición que es muy amplia, pero nos va a servir para pensar el aprendizaje. Aprendizaje es momento de definición. Aprendizaje es fíjense lo que vamos a decir, es
La modificación relativamente estable de las pautas de conducta en función de la adaptación a un medio. ¿Sí? Fíjense, es la modificación. Algo en mi interior se modifica, cambia. Pero ese cambio no tiene que ver con... O sea, si no cambia nada, no hay aprendizaje. ¿Sí? Muchas veces uno dice, uno termina un profesorado y yo tenía un compañero que dice, no, terminó filosofía, no sé, 6 años, hicimos la licencia y de hoy, entonces dice, no, yo prácticamente no cambié, no me modificó nada a mí. Entonces, si no te modificó nada todos estos años de estudio, es como que al pedo, ¿no? No te pasó nada, qué triste, ¿no? Entonces, de alguna manera, el aprendizaje tiene que ver con una transformación. Y una transformación que generalmente está pensada en estos términos, de un menos a un más. ¿Sí? Feldman dice, hay una diferencia de saber y la enseñanza consiste en que después de un recorrido, esos que teníamos una diferencia de saber, estemos casi iguales, ¿sí? Por un fenómeno de transmisión. Entonces, el aprendizaje es eso, que algo se transforme en mí, que algo me atraviese, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se me tiene que... y cómo? O sea, relativamente estable. Yo puedo transformar mi conducta, no sé, salgo al supermercado y de pronto me encañonan y me dicen dame todo lo que tenés. Entonces yo de un susto digo, bueno, voy a transformar mi modo, voy a ir al supermercado a pleno día. Eso no sería un aprendizaje en términos como los pensamos nosotros, sino que el aprendizaje que tendemos a pensar nosotros es aquel que se sostiene en el tiempo. ¿Sí? El que va de un menos a un más, pero sostenido en el tiempo, que tiene una secuencia, una linealidad, una progresión. Bueno, entonces es la modificación relativamente estable. Y fíjense lo que dice acá, que el aprendizaje no es solamente una cuestión de mente-cabeza, ¿no? Si fuera así, sería mucho más fácil, ¿no? Yo voy, me conecto a una Matrix, pongo unos enchufes así y ya de alguna manera se transforma en mi contenido mental y ya está. Pero acá, fíjense, dice relativamente de las pautas de conductas. Y conductas nos abre la puerta a pensar no solamente las conductas mentales, sino los comportamientos humanos que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros cuando, no sé, en una materia enseñamos derechos humanos, no queremos que se sepa los 30 derechos humanos de pe a pa de memoria y me lo repita como un loro. Primer derecho humano, todos somos libres e iguales. Segundo derecho humano, no discriminará. Tercer derecho humano, el derecho a la vida. No queremos, o sea, que repitan eso, sino que de alguna manera queremos que hagan de eso una ética, o sea, que lo cumplan en los derechos humanos, que lo respeten y lo hagan respetar. Entonces queremos de alguna manera que se transforme ese conocimiento en conducta, en la práctica, la praxis que incida en los comportamientos de los seres humanos. ¿Sí? Que esa ecuación de matemática le sirva para ir al súper, que cuando aprende historia que entienda el presente, porque somos así los argentinos, que cuando aprende un deporte no solamente sepa las dimensiones de una cancha, sino que de alguna manera sepa de desenvolverse en esa cancha. ¿Sí? Entonces se ve, o sea, ahí tiene una modificación de una conducta. Y dice, en función de la adaptación a un medio. ¿Sí? Los animales aprenden, sí, y ese medio de alguna manera tiene que ver con un medio natural, por decirlo así. No sé, el hornero, no sé, los pájaros aprenden a cotejarse. El otro día estaba hablando con un biólogo y me decía que, no sé, pongan la BBC o esos canales que están todo el día viendo pajaritos, que son hermosos, ¿no? Pero vieron que el canal Encuentro en los últimos 4 años se transformó en un canal de pajaritos. O sea, dejamos de ver cultura nacional, por decirlo así, para ver pajaritos. Bueno, me fui de tema, vuelvo. Entonces, ahora volvió a ser una propuesta educativa y cultural. Entonces, fíjense, me contaba este biólogo esto, o sea, hay ciertas aves que aprenden a hacer un ritual de cotejo, o sea que, de apareamiento, un cotejo de apareamiento, perdón. Entonces, que aprenden a moverse, a mostrar sus colores, a danzar, a mostrar sus plumas y demás. Bueno, eso de alguna manera está inscripto está limitado por su biología. ¿Sí? Los animales tienen un aprendizaje condicionado.
Pareciera ser que el ser humano en su evolución, como decíamos, un poco el que trata esto es Henry Bergson, o sea, el ser humano avanzó y retrocedió, y ese espacio entre el avance y el retroceso que hizo lo complementa con aprendizaje, con cultura. Entonces, de alguna manera, el medio humano, en función de la adaptación al medio, no es el medio natural, sino que es el medio social y cultural. Los seres humanos aprendemos en un medio social y cultural. Aprendemos de otros, por decirlo así, simplificarlo. Los pájaros aprenden en relación a su medio natural, los seres humanos, bueno, los animales domésticos. Usted va a decir, no, pues yo tengo mi perrito que aprende a saludar y qué sé yo, aprende a la padrino del Padre Nuestro, qué sé yo, pero bueno, eso de alguna manera es un animal domesticado. Llegamos hasta acá, entonces, a grandes rasgos nosotros encontramos, fíjense que en el siglo XIX viene la gran explosión de las ciencias humanas, ¿sí? También viene la gran catástrofe humana, pero en el siglo XIX empiezan a estudiarse los comportamientos humanos. ¿Sí? Entonces surge la disciplina psicología como un comportamiento autónomo a lo que era la filosofía. ¿Sí? Antiguamente la psicología estudiaba los comportamientos del alma. Bueno, acá nos empezamos a dar cuenta a partir de Descartes y demás, bueno, es mucho anterior el desarrollo de la conciencia humana, pero a partir de Descartes empezamos a darnos cuenta que el ser humano de alguna manera necesitaba una atención especial a los mecanismos psíquicos. Entonces surge la psicología y la didáctica, de alguna manera es hermana de la psicología. ¿Sí? Si la psicología se pregunta cómo funciona la psiquis del hombre, por resumirlo así, de alguna manera la didáctica va a decir, qué bueno, si la psicología nos muestra cómo aprenden los seres humanos, nosotros de alguna manera podemos pensar cómo enseñar en relación a lo que la psicología nos va diciendo. ¿Sí? La pedagogía va a ser más hermana de la filosofía, porque no cuestiona, la didáctica no cuestiona por qué aprender, para qué aprender, sino que de alguna manera cómo hacer mejor el aprendizaje, didáctica. Pedagogía va a pensar más que nada qué es la educación, para qué es posible la educación. ¿Qué es la cultura? ¿Qué tenemos que transmitir? ¿Se ve? La diferencia entre didáctica y psicología, pedagogía y filosofía. Bueno, esto lo vamos a ver en otro momento. Para ir cerrando un poco esta clase, le voy a presentar un poco los avances de la psicología, brevemente la psicología de aprendizaje. Y acá, bueno, encontré en mi casa, no tengo mucho yo de psicología, no creo mucho en la psicología, no sé. Encontré uno de los primeros tipos que empezaron a pensar la psiquis humana. Acá está, ¿se ve? Pavlov. Si ustedes ven ahí, hay un perro ahí, bueno, googleen, por decirlo así, puedo retirar. Lo que hizo este tipo en relación a los perros, la saliva de los perros y el aprendizaje condicionado. Bueno, Watson, Pavlov, Skinner fueron un poco los que empezaron a tematizar. O sea, ellos dicen, ¿se puede conocer la psiquis humana? Y es muy difícil, o sea, desde una lógica positivista. Abrimos la cabeza humana y no encontramos pensamientos, sentimientos, emociones, no sé, horas de boludeo, broncas, o sea, no hay. ¿Sí? Estaría bueno, ¿no? Es decir, abrir la cabeza de uno y decir, mirá cuántos proyectos frustrados, cuántos desamores, ¿no? Cuántos garrones en mi vida tengo acá, en mi cabeza, bueno. Cuántas trabas, ¿no? Cuántos berretines, no. Bueno, pero no se puede, ¿no? Por ahí inténtenlo con su hermanito, capaz que le sale abrirle la cabeza de un palazo, no, pero no se puede. Entonces dijeron, bueno, como no se puede estudiar, lo hiper resumo, como no se puede estudiar el contenido adentro, pasamos a las manifestaciones de ese contenido que son las conductas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago ¿qué te pasa? ¿No? Es ahí, de alguna manera, uno puede, a través de mi conducta, puede decir que este tipo está cabrón, se quiere comer al mundo.
o le digo, hola, ¿cómo anda? No, este tipo está en modo zen, ¿no? Mi conducta, mi gestualidad habla de lo que me está pasando en mi psiquis. Entonces, ellos de alguna manera van a pensar que el ser humano eh, aprende, mediante estímulos condicionados, por decirlo así, ¿sí? Por decirlo más en términos de Skinner. ¿Sí? ¿Qué son los, o sea, son mientras yo no puedo saber lo que pasa por adentro de su conciencia, pero sí puedo saber lo que su conducta me ofrece. Entonces, bastaría con condicionar esa conducta para que él la modifique, de alguna manera eso impacte en su psiquis. ¿Sí? Entonces, estos tipos piensan el aprendizaje de un modo más lineal, no tan... es hiper sofisticado, pero de alguna manera tiene una causa y una respuesta, una consecuencia a esa causa. Pensemos, no sé, bueno, busquen Pavlov, piensen en Skinner. Skinner, si ustedes se acuerdan, era el director de Los Simpsons, ¿no? Bueno, Skinner tiene una teoría bastante compleja acerca de los que son los reflejos condicionados, o sea, él también habla de un poco de cómo recompensar. Las ratas van a buscar alimento no porque alguien de afuera los condiciona, sino porque reciben una recompensa a ese deseo. ¿Sí? Reciben una recompensa a ese deseo. Después yo le voy a poner, si quieren, un videito de Steve Katz, de Happening, la felicidad, que un poco Steve Katz juega con esta idea de Skinner. Bueno, pero después se lo subo. Entonces, tenemos de alguna manera esta forma de entender el aprendizaje que nosotros lo vamos a llamar asociacionistas, o sea, están centrados en la conducta y perciben el aprendizaje como un binomio de cierta complejidad, pero que se puede distinguir en dos polos, y estímulo-respuesta. El estímulo, piensen quién lo tendría en la escuela, el docente, y la respuesta vendría dada por los estudiantes. Por otro lado, ya un poco entrado el siglo XX, surge una corriente que de alguna manera va a problematizar esta idea. Va a decir, che, muchachos, me parece que se le está yendo un poco la mano al simplificar un poco el aprendizaje humano. El ser humano no es una entelequia, no es una mente en una cubeta, ¿sí? No es una entelequia aislado, sino que el ser humano está en un medio que es social. ¿Sí? Que es social y es cultural. O sea, social significa vivir con otros, y cultural, lo digo así brevemente, es de alguna manera vivir con otros y con múltiples significaciones. ¿Sí? ¿Sí? Lo cultural es el momento en donde nosotros los seres humanos le damos significado a las cosas, que transformamos y que nos transforman. Ahí está. Que quedamos acá, es re complejo lo que estoy diciendo, pero quiero ir sencillamente y trazando una línea de avance en esto. Entonces, vienen las teorías mediacionales, el medio y la construcción, ¿sí? Que hace ese sujeto o ese sujeto colectivo, que es esta porción social, con este saber que está en juego. ¿Sí? Entonces ahí encontramos un montón de personas de alguna manera que nos van a hablar de este aprendizaje complejo. Yo básicamente les quiero presentar tres autores que un poco los pensamos acá, que es Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, después Piaget, ¿sí? La asimilación y acomodación, y un poco Ausubel con esta dicotomía entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. ¿Sí? Bueno, es hiper complejo pensar los modos en que los seres humanos aprenden, pero básicamente nos quedamos con esto. Yo me inclino más que nada por el segundo grupo, que son los mediacionales. Es muy difícil entrarle a venir a ser al aprendizaje bajo la psicología del aprendizaje, y ahora vamos a hacer una crítica, vamos a seguir a Palamides y a Beer, que le hace una crítica a las teorías del aprendizaje así de corte más psicológico. ¿Sí? Entonces distinguimos más o menos los grupos. Uno piensa que la relación es más lineal y más abstracta, por decirlo así,
que son los asociacionistas. Otros piensan que, bueno, el ser humano, docente, alumno, estamos así envueltos en una cultura y que no es lo mismo enseñar matemática en la China que enseñar matemática acá en Argentina, que enseñar inglés en, no sé, en una escuela del centro de la ciudad, que enseñar inglés en una escuela de la periferia, ¿sí? O educación física en una escuela que no tiene patio y educación física en el CENAR. O sea, no es lo mismo. ¿Sí? Estamos atravesados por vínculos sociales y culturales que van a modificar ese saber que está en juego. Bien. ¿Cuáles son un poco las críticas que le podemos hacer a estas dos presentaciones? Pensemos, estos tipos, cuando analizaban el aprendizaje humano, vamos de vuelta a la figura de Pavlov, estaban analizando, ¿sí? Lo presento ahí, estaban analizando a los niños, niñas, niñes en la escuela. No, o sea, de alguna manera Piaget cuando estudia un poco, un poco me parece que la idea, quizás me equivoco, pero de vaquero, cuando Piaget estudia a los niños, los estudia, o sea, al niño ya escolarizado. ¿Me explico? No es el niño de alguna, o sea, ese niño que aprende pasó por una institución, de alguna manera él lo estudia en un laboratorio o en un consultorio, o sea, está descontextualizado ese niño. Y de alguna manera está estudiando el sujeto individual. Y nosotros no tenemos sujetos individuales, no trabajamos con un joven, con un adolescente, sino que trabajamos con grupos. ¿Sí? Esto es un poco Souto, ¿no? La dinámica de los grupos. Entonces, la tarea es muy compleja, los seres humanos aprenden de muchas formas, pero en una complejidad tal que a la hora de pensar el aprendizaje también tenemos que pensar la institución en la cual va a habitar ese aprendizaje, y tenemos que pensar como tres niveles para tematizar el aprendizaje. El nivel intrapersonal, lo que cada uno aprende por sí mismo, ¿sí? Lo que cada uno aprende por sí mismo. Otro nivel es el nivel interpersonal, ¿sí? El nivel más cooperativo, ¿sí? Lo que yo aprendo no solamente de estudiar yo, sino, no sé, de juntarme en grupo, o aprendo de ir o de escuchar a mi compañera, a mi compañero que me habla de tal cosa. No sé, pensemos en la educación sexual integral. Muchas veces muchos jóvenes no tienen la posibilidad de reflexionar a sí mismos porque no le han dado el material para hacerlo, pero sí escuchan o ven un mensaje en Instagram o el WhatsApp, una marcha, lo que sea, entonces ahí aprenden no del docente ni de sí mismos, sino que aprenden del otro, interpersonal. Y muchas veces se aprenden cosas de la dinámica de lo grupal. ¿Sí? Pensemos que uno de los grandes aprendizajes de la escuela es que, bueno, uno no siempre es el mejor, uno no siempre es el primero, uno fracasa. ¿Sí? Entonces esas cosas se aprenden en la dinámica de grupo. Bueno, sin duda que hay que ver acá también un montón de cosas que pasan dentro de la escuela, pero vamos terminando acá. Para cerrar, el aprendizaje humano se inscribe dentro de la comunicación humana. Aprender significa modificar de forma estable una conducta para adaptarme a ese medio que es social en los humanos. Después vemos que las teorías del aprendizaje se pueden plantear en dos grandes mundos, que no son contrapuestos, pero sí distinguibles. Las teorías asociacionistas, más relacionadas al pensamiento de la conducta y a de alguna manera conducir esa conducta, y las teorías más mediacionales, más pensadas están pensando más en el medio y de alguna manera cómo construye ese sujeto, ese saber en relación al medio. ¿Sí? Por otro lado, decíamos que estas dos corrientes de alguna manera son interesantes, pero que no hay que olvidar que enseñamos en una escuela donde el aprendizaje está institucionalizado, que se da en un grupo, que es intrapersonal, interpersonal y es grupal. Terminamos acá, nos vemos la próxima.